Bueno, vamos a hacer esta segunda parte de la ética del marxismo. Eh, una de las cuestiones que decíamos la vez pasada, me traje un café, una de las cuestiones que decíamos en la vez pasada, no, en la parte anterior, es respecto a esta idea de la enajenación y la alienación. Y eso se ve muy claramente, quiero ponerlo en un caso, decíamos de esta fisura que hay, esta separación que hay en los momentos, en las situaciones, en los escenarios y en los espacios de la vida. Entonces, una de las muestras más claras que da Marx sobre la alienación, que es un gran concepto y uno de los conceptos centrales en la teoría marxista, es el famoso fetichismo de la mercancía. El fetichismo de la mercancía es cuando yo pongo a un objeto, la mercancía en este caso, la mercancía es distinto a que yo le diga una cosa o que yo le diga un producto. Mercancía tiene una carga de valor mucho mayor. En el sentido no de valor de dinero, sino de valor de cómo lo pondero. Entonces, cuando yo pongo una mercancía por sobre las relaciones humanas que la crearon, se transforma en una especie, yo decía, de deidad o de fetiche. Porque además la mercancía forma parte de uno de los elementos más importantes que tiene digamos, la cultura capitalista y la ideología capitalista, que es el tener para ser, digamos, ¿no? Entonces la mercancía, en ese tener para ser, la mercancía no está vista solo en satisfacción de necesidades, sino que además está vista en función de generar estatus, de relación de propiedad respecto a las cosas y a las personas, etc. Y además, la propia persona que pudo haber participado o estado dentro de las relaciones que produjeron esa mercancía no reconoce su propia labor, su propia creación en la mercancía que está viendo. Es decir, yo puedo estar en la fábrica de esta lapicera, voy al mercado, ¿sí? Voy a un kiosco, una librería, y cuando voy a comprar esta lapicera no reconozco que esta lapicera no solo no puedo reconocer que fue mi mano o la de mi compañero la que la hizo. ¿Por qué? Porque el capitalismo, la industria produce en serie, todos productos iguales, acá o en Taiwán, esta lapicera es igual. Pero además tampoco puedo, no solo no puedo reconocer eso, que es muy difícil, sino que además no puedo reconocer que la lapicera está hecha por manos humanas, por trabajo humano. ¿Sí? Independientemente si le hice yo o alguien en Japón, no sé, en la India, en donde sea. Esto forma parte del segundo concepto muy importante en esta ética marxista, que es la hegemonía, que yo les había dicho, ¿sí? El gran autor de este concepto es Gramsci, ¿sí? Yo les había mostrado estos dos libros, para leer, para empezar, como para empezar, si nunca leyeron nada de Gramsci, o si nunca han tenido por ahí nada, ninguna clase o sobre Gramsci, y esto es como el más importante de la compilación de sus escritos. ¿Qué es lo que plantea Gramsci en este concepto de hegemonía, y para sintetizarlo y cómo está en el material? Es la dirección, digamos, cultural, ideológica y moral de la sociedad, ¿sí? Digamos, que hace una clase sobre el resto. ¿Qué significa esto? En la dominación capitalista no hay solo dominación desde el punto de vista económico, sino que hay una dominación en la totalidad social. Esto no significa que siempre se exprese de la misma manera, pero sí es importante entender que lo hegemónico, ¿sí?, tiene que ver con cómo considero yo que son las cosas. Entonces, de repente, ¿sí?, lo hegemónico no es lo que a mí me pertenece como clase, sino lo que le pertenece a otra clase, y logra que yo considere que esos intereses son de la mayoría, ¿sí? Hegemónico es
hacer de mis intereses o de mi cultura o de mi ideología o de mi moral particular, hacerla una totalidad. Es decir, imponerla como totalidad. Pero ese imponerla no es imponerla por la fuerza, sino que haya un consenso respecto de que sí, eso es así. Voy a dar un ejemplo. Cuando alguien dice todos somos el campo, cuando los terratenientes en Argentina sacan esto de todos somos el campo, dando como un justificativo de no, bueno, el trabajo que genera el campo, etc. Cuando dice eso, y hay muchos argentinos y argentinas que dicen sí, todos somos el campo, aún sin ser parte de eso es hegemonía. Porque yo no soy, si yo lo digo, yo no soy el campo, no vivo del campo, no tengo nada que ver con eso, ¿sí? Entonces, se logra que haya una hegemonía, un consenso sobre un interés particular y ese interés se generalice. Dentro de esa hegemonía hay montones de consensos. Uno de esos es lo que yo decía hace un rato, ¿sí? La idea de que yo tengo, y en la medida en que yo tengo y poseo, es lo que soy. Yo no soy por lo que soy, diríamos, sino por cómo me visto, diríamos, a mi alrededor. Es decir, el cuerpo que tengo, la pilcha que tengo, la casa que tengo, el dinero que gano a fin de mes, a dónde me voy de vacaciones, lo que como, dónde como, etc. Todas esas relaciones tienen que ver con una cultura hegemónica impuesta por el capitalismo, va a decir Gramsci. Ahora, si toda la hegemonía siempre va a ser, ¿sí?, intereses particulares o intereses de una clase impuestas a las mayorías, dice, ¿por qué podemos pensar que una hegemonía, diríamos, de la clase obrera o proletaria o de la clase trabajadora no sería igual de criticable? Bueno, ahí es donde viene el tema, dice Gramsci. ¿Por qué? Porque justamente la clase trabajadora es la mayoría. No sería una minoría imponiendo sobre una mayoría, sino al revés. Pero además, dice Gramsci, esa hegemonía es una hegemonía liberadora. Es decir, es una hegemonía que no condena, no prohíbe, no genera fobias, ¿sí?, no genera temores y rechazos frente a lo distinto, pero además también no está hecha sobre la base fundamental de la explotación, ¿sí? La hegemonía capitalista, cualquiera sea, está hecha sobre la base de la explotación. ¿Por qué digo cualquiera sea? Porque no es lo mismo la hegemonía que se pueden tener bajo, supongamos, gobiernos claramente neoliberales o fascistas, que hegemonía bajo gobiernos de corte más popular. Ninguno rompe lo que está de fondo en una hegemonía capitalista, porque pues son gobiernos o gobernantes digamos, del ámbito de la política capitalista. Otro de los grandes consensos es también la política, por ejemplo, ¿sí? El hecho de que consideremos que democracia es solo votar, o es sinónimo de votar. Bueno, eso tiene que ver con nuestro país, con la historia de nuestro país y con la hegemonía que se ha generado alrededor de lo que significa votar. Esperen que voy a comer. Este escritorio se mueve todo, ¿sí? Entonces, en esa hegemonía radica el otro gran concepto. Frente a esa hegemonía radica el otro gran concepto, que es esta idea de que la hegemonía nunca es total. Siempre hay disidencias, hay momentos donde la hegemonía parece ser mucho más fuerte. La hegemonía neoliberal en los años 90 claramente es mucho más fuerte que en el hoy, por ejemplo. Pero, dice Gramsci, siempre hay, ¿sí?, una contrahegemonía. Siempre hay una lucha, siempre hay una disputa, y esa disputa es permanente, porque al ser una disputa por la hegemonía social, nunca es total. Siempre hay resistencia. De hecho, Gramsci considera, y el marxismo en general considera, que muchas veces esa resistencia, ¿sí?, es tomada como condición para que exista una hegemonía. Es decir, no hay nadie hegemónico si nadie se resiste.
porque eso sería un totalitarismo que en términos de conciencia y de hegemonía es imposible de concebir. En esa contrahegemonía, dice Gramsci, en esa lucha contrahegemónica, la lucha realmente contrahegemónica es la lucha que se da en función de pugnas de ideologías, de cultura y de morales distintas. Es ahí donde entra la moralidad revolucionaria. La moralidad revolucionaria es una moralidad que justamente lucha contra estos otros dos conceptos que vimos. Contra la alienación fundamentalmente y por imponer una hegemonía no capitalista. En esa moral revolucionaria, ¿sí?, entra, por ejemplo, esta idea de que la cultura del trabajo, ¿sí?, lo voy a leer de acá, ¿sí?, el trabajo, la cultura del trabajo, que muchas veces se toma como, no, la cultura del trabajo es levantarse a las 6 de la mañana y volver a la casa a las 8 de la noche y deslomarse. No, la cultura del trabajo desde el punto de vista marxista, y uno de los grandes pensadores que ha hablado mucho sobre esto, porque era una gran preocupación después de la revolución, es el Che. El Che Guevara habla mucho sobre la cultura del trabajo y sobre el trabajo en tiempos de revolución. Y para él el trabajo es recuperar o darle el sentido, ¿sí?, no de sacrificio, sino de, diríamos, el trabajo como lugar de superación del individualismo a lo colectivo, pero al mismo tiempo que ese colectivo ayuda al individuo a ser la mejor versión posible de sí mismo. Es decir, la idea de que en realidad detrás del trabajo hay un acto creador, imaginativo, pero no puesto en función de la ganancia, sino puesto en función de un bienestar, ¿sí?, y una mejor vida social en general, ¿sí? Esto que diríamos, esto que está puesto así, a ver cómo lo digo, en el marxismo, ¿sí?, y sobre todo esto en el caso del Che, está puesto en la idea de que el trabajo no es otra parte de la vida, forma parte de nuestra misma vida, por lo tanto debemos poder en nuestro trabajo disfrutarlo, desarrollarnos libremente, ¿sí?, igual que en cualquier otro ámbito de nuestra vida, ¿sí?, que es lo que no hace el capitalismo, que de hecho no deja que el individuo se desarrolle en ningún ámbito. Porque si yo considero que vida es el ocio, entonces ligo mi disfrute solo al ocio y no al trabajo, a la creación, etc. Por último, para terminar, la moral revolucionaria, yo decía, volvemos al inicio, digamos, ¿no? La moral revolucionaria del marxismo es, yo decía, no solo un acto, una moral de la acción, sino una moral de la acción transformadora, pero además es una praxis constante. ¿Qué significa esto? Que no hay una receta, no hay una forma de cómo hacer las cosas. La forma de cómo hacer las cosas no está, la forma de cómo hacer la revolución no está escrita en no hay una receta de cómo hacerlo, cómo actuar. Sí, lo que para el marxismo es importante es entender que no hay pensamiento sin acción y acción sin pensamiento. Esto es praxis, diríamos, ¿no? Sí, la conjugación. Cuando para muchos pensadores o escuelas filosóficas el pensar está antes que la acción, el acto racional está antes que el acto concreto, diríamos, entre comillas, en el marxismo eso no se puede entender. Es inconcebible. Justamente en esta relación siempre dialéctica y dialógica que tiene el marxismo con sus conceptos y con sus formas de entender el mundo. Pero esa praxis debe ser una praxis que rompa la hegemonía liberal, es decir, que sean contrahegemónicas, diría Gramsci, revolucionarias, ¿sí? Entonces, por ejemplo,
y cierro con esto, ¿sí? Los feminismos son claramente contrahegemónicos y claramente disruptores y revolucionarios. ¿Por qué? Porque si yo planteo de golpe y porrazo, diríamos, ¿no? Si yo planteo que las mujeres no están hechas solo o no están solo para procrear, estoy rompiendo una de las grandes hegemonías que se generan en la modernidad, que es la procreación como uno de los elementos fundamentales y, ¿sí? de las acciones fundamentales en la vida de una mujer, por ejemplo. O, ¿sí? Cuando yo planteo, ¿sí? Cuando se plantea que la familia monogámica no es, ¿sí? O no debe ser la normalidad, ¿sí? Cuando está ese planteamiento y esa lucha detrás, hay una lucha contrahegemónica. Diríamos, a ver, toda la lucha que sea contra la normalidad o lo normativizado socialmente, y yo puedo inspeccionar ahí y puedo encontrar que allí hay estos rastros, digamos, del capitalismo con todas sus vertientes, con todos sus, digamos, desarrollos históricos y por lo tanto cómo llega a la actualidad en nuestro aquí y ahora. Luchar contra eso es tener, diríamos, en términos marxistas, una moral y una praxis revolucionaria, una praxis contrahegemónica. Bien, espero que les haya, la verdad me hubiera gustado darles, entre otras, esta clase de forma presencial, cara a cara, poder discutir algunos conceptos. Son conceptos muy, muy ricos y que tienen muchas vertientes, entonces por ahí estos 20 y pico minutos entre un video y otro queda muy corto. Bien, vamos a ir entonces finalizando esto, y la próxima clase vemos entre los otros videos estará lo de veremos el resto del eje 3. Les mando un gran abrazo.